a continuar con el estudio de Mateo, y en esta ocasión va a iniciar mi hermano Jorge, y pues hermano tiene la palabra a partir de este momento, por favor. Amén. Muy buenas noches a todos, buenas noches en esta noche un tanto húmeda, pero sabemos que cuando estudiamos la palabra de Dios, pues hay bendición. Hay bendición no de la tierra, sino que viene del cielo y nos da la luz del Señor con la cual hemos de iluminar nuestro contexto, ya sea exterior y el interior de nuestro corazón. Si alguno de ustedes en esta noche está triste, está preocupado, está afanado por alguna circunstancia, acompáñenme en esta oración dirigida al Padre Celestial en el nombre de el Hijo, en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre, estamos aquí, Señor, en este día 12 de mayo de 2023. Cuántas cosas están pasando en el mundo, a nuestro alrededor, las noticias que llegan, hablándonos de tanto sufrimiento, de tantas circunstancias para los seres humanos que tú has creado, Señor. Pedimos por todos ellos donde hay tragedia, donde hay necesidad, donde hay carencias, donde hay falta de todo, que tú, Señor, resplandezcas, que tú atraigas a aquellos que estén listos para venir a ti, y a los que no, Señor, siémbrales hambre y sed de justicia, porque eso es lo que necesitamos, hambre y sed de tu justicia, buscarla con todas nuestras fuerzas. Y Señor, pues tú sabes, Señor, según tu voluntad, sanar, fortalecer, liberar de toda opresión a aquel que está necesitado. Todo esto te lo pedimos en el santo y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Pues ahora me toca a mí en lo personal Mateo 21. Habíamos terminado con la purificación del templo en el estudio anterior. Y en el versículo 17 de Mateo 21 termina ese pasaje diciendo que dejándolos, ¿verdad? Pues a los sacerdotes y a todos los que le cuestionaban el por qué hacía estas cosas de purificar el templo, de limpiarlo. Él les dio la explicación, lo vimos el viernes anterior, y dice, dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Betania es una ciudad, es una población, no llega a ciudad, es un pueblo, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así es que pues él hizo esa caminata y reposó en Betania. No habla de que haya reposado en algún lugar. Pudo haber reposado en alguna casa o aún en el campo. En el campo, al aire libre, como decimos. Él buscaba muchas veces esas circunstancias, sobre todo en esta semana, que pues era ya los últimos días que él iba a pasar en estos lugares y en su condición de hombre. Quizás haya estado en un lugar en el campo, entonces podemos entender lo que dice el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, era el tercer
el tercer día, la tercera visita al templo en esa semana. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, todavía no llegaba al templo. Y viendo una higuera cerca del camino, podemos entender por qué él pues buscaba saciar su hambre y él se hizo hombre siendo Dios y caminó en las limitaciones del hombre, pero él conocía la naturaleza y las características de la higuera. Y la higuera pues da hojas y fruto y suelen aparecer prácticamente al mismo tiempo. Y la higuera que él vio dice que tenía abundancia de hojas, pero no halló nada en ella de fruto. El tiempo de la cosecha solía ser junio, pero esta planta ya estaba frondosa como para que hubiera fruto en abril. Abril era el mes en que caía la Pascua y era tiempo de la Pascua. Lucas 13 del 6 al 9, vamos a leerlo. Lucas 13 del 6 al 9 nos da una apertura para entender este pasaje. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no la cortarás después. Esta es solamente el contexto del pasaje de Mateo. Es lo que dice Lucas. Estamos con la higuera que Jesús encontró viniendo de Betania. Tenía hambre Jesús. Podemos pensar en el hambre de Jesús. Había pasado la noche, venía de regreso a Jerusalén, le esperaba un día largo de trabajo y de retos, de luchas exteriores e interiores. Y tenía hambre, eso era lo más importante, que tenía hambre y buscaba saciarla. El fruto de la higuera es muy delicioso, además de hermoso, que es como una flor, ¿verdad? Cuando se abre, es delicioso y muy nutritivo. Pero, ¿qué sucedió? No halló nada en ella sino hojas, solamente. Nada en ella sino hojas. Según la enseñanza de Lucas que acabamos de leer, en el cual el labrador pide tiempo para abonar esa higuera, pues resulta que a esta higuera ya no tenía tiempo. No estaba dando el fruto a su tiempo, no estaba dando el fruto cuando el Señor lo buscó, que debería de haber fruto porque ya había abundancia de hojas. Y le llegó el tiempo a la higuera, el tiempo de terminar. A esta higuera le llegó el tiempo de secarse. Y eso lo confirmó el Señor cuando le dijo y se dirigió directamente a la higuera y le dio esta frase tremenda, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera.
A mí me quedó muy impactado, quedé muy impactado en esta ocasión de que preparé este estudio, esta frase: nunca nazca de ti fruto, pues esto equivale a la muerte, equivale a la muerte. El Señor espera de nosotros fruto, hasta un día en que ya dice: hasta aquí, ya no espero de ti fruto, no habrá más fruto. Somos esa higuera, pero también la higuera estaba asociada a la nación de Israel. En Oseas 9:10 podemos encontrar una referencia que dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, un ídolo. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Aquí nos dice que el que adora al ídolo se hace como el ídolo. Y estos padres de Israel que se apartaron del Dios eterno y acudieron a un Dios mundano como Baal Peor, se hicieron como el ídolo porque lo amaron. Y compara a Israel, allá Israel como la fruta temprana de la higuera en un principio que vi a sus padres. Tremenda asociación hace Oseas con Israel y la idolatría y la higuera, pues que obviamente ya no da buen fruto porque se ha asociado al ídolo. Esta es una cita que no, y creo que con razón, interpretan este pasaje como que Israel era la higuera y el Señor les dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Israel había tenido todas las prerrogativas, las enseñanzas, todo era la nación escogida. Sabemos que el futuro hay en la profecía que viene, hay el despertar. No es tan fácil asociar la higuera con Israel, así secamente. Simplemente es una figura que hizo el Señor de esta planta que ya no iba a dar fruto. Equivale a la muerte de la planta. Y en efecto, versículo 20, versículo 19, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos, versículo 20, decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Las higueras son árboles muy grandes y con muchas hojas, ocupan mucho espacio. Que se seque una higuera así es un acto, es una situación muy notable, impactante. Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Les dice que Jesús les explica que tal poder y mayor aún estaría a su disposición, solamente que que demandaría el Señor saber cuál es la voluntad de Dios, porque para que esto suceda tiene que ser la voluntad de Dios. Dios no va a hacer algo fuera de su voluntad nada más porque lo ordenemos nosotros aquí en la tierra.
él hace caso de las oraciones y que piden de acuerdo a su voluntad. Tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios para el cristiano, para el que busca la dirección del Señor. Para lo cual, pues tiene que conocer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo le guíe cómo orar. Y aunque oremos torpemente, el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones y Jesús las expone delante del Padre. Por lo cual tienen que llegar a la santidad de Dios, a la voluntad de Dios, nuestras oraciones, y entonces Él hará según su voluntad. Pues esta es la parte de la higuera. Fue en la tercera visita al templo en días sucesivos, y la siguiente escena ya es en el templo, versículo 23. Y de aquí tomamos el título del discipulado de hoy, la autoridad de Jesús explicada para aquellos que creen en él. Así dice el pasaje. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo que él ejercía, ¿de dónde era? ¿De dónde provenía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Una respuesta totalmente evasiva. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Por eso es que el título del discipulado de hoy es la autoridad de Jesús explicada a aquellos que creen en él, que creen en su palabra. Miren, ellos, los que se acercaron a Jesús, venían con muchas credenciales. En esta ocasión, en otras ocasiones, algunos del templo lo habían confrontado a Jesús y él les había respondido. Pero en esta ocasión verdaderamente era una comitiva muy importante, porque como él estaba en el templo y había estado varias veces, había realizado pues 4 tipos de actividades. Miren, la primera que había realizado era la purificación, la limpieza del templo. Segunda, había realizado milagros dentro del templo, milagros de sanidad principalmente, aunque no creo que hayan faltado liberaciones. La Biblia menciona sanidades de cojos y de ciegos. Número 3, en el templo había dado enseñanza, principalmente a base de parábolas. Y
Así pues, en base a lo que él había hecho ya en el templo, se presenta una comitiva que era integrado por los principales sacerdotes, o sea, los príncipes de los sacerdotes, los ancianos, que eran las autoridades, y los ancianos del pueblo. Entonces, en la respuesta que Jesús les da, y no es para evadir la pregunta, sino es como él estructura la respuesta, cita a Juan y su ministerio bautismal, los bautizos de Juan. Y vamos a leer el Evangelio de Juan 5 del 30 al 39. Dice así: dice Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad, o sea, de Cristo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan había proclamado de que Jesús era el Mesías y que los hombres deberían de confiar en él. Estos del Sanedrín y de los ancianos del templo sabían esto, porque habían enviado gente a entrevistar a Juan, y Juan les dijo lo que Jesús les recordaba. Juan vino a dar testimonio de que Jesús era el Mesías. Pero si ellos reconocen al Bautista, meditaron entre ellos, pues entonces deberían de creer en Jesús como el Mesías. Y no lo hacían. Jesús se los recalcó: ustedes no creen en mí. Y si no lo reconocían al Bautista, pues acarreaban el desprecio y la ira del pueblo, porque el pueblo tenía a Jesús, al Bautista, como un verdadero profeta, y reconocían a Jesús, pues muchos ya lo reconocían como el Mesías y habían visto su poder y su misericordia y distinguían en él pues al enviado de Dios. Pero pues la respuesta de del Sanedrín ante este conflicto que tenían en su mente, pues un simple no sabemos. No sabemos.
Y Jesús también les dice, pues yo tampoco les digo con qué autoridad. La autoridad de Jesús es la pieza clave en el crecimiento de la fe de todo creyente. Miren, los del Sanedrín y los ancianos, pues habían visto en el templo esos días con sus propios ojos los milagros que Jesús hacía en el templo. Y no creyeron en Jesús, lo cual nos lleva a pensar que para aquel que no quiere o está renuente, aún los milagros no lo llevan a creer en Jesús como lo que Él es verdaderamente. Se requiere un paso más de fe y de confianza en Dios y en las Escrituras, porque como dijo él en Juan, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y en la medida que uno se interna más y más en el estudio de las Escrituras, con la profundidad que el Espíritu Santo nos da, pues nuestra fe en Él va creciendo, no nada más por sus milagros, sino por lo que Él es verdaderamente, por lo que Él es. Quiero terminar mi parte con una lectura de Juan 5:19 al 29, que es parte de la lectura que hice anteriormente. Juan 5:19 al 29. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también el Hijo lo hace igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Tú tienes vida porque Cristo te la ha dado. Él quiso darte la vida eterna, porque vio tu corazón, porque creíste, y si no has creído, hoy es el día para que tú tengas la vida que Cristo da. Cree en Jesús, no por sus milagros que los hace, y los hace de continuo, sino por lo que Él es, por su esencia maravillosa, por su maravilloso resplandor, porque Él hace las obras del Padre, y lo que el Padre le dice, Él hace. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién juzgará a los hombres? Pues el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y unos saldrán a resurrección de vida, pero otros a resurrección de condenación. Pues vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Volvemos a confirmar que la autoridad de Jesús, más que sus milagros, que los hace y tiene el poder sobre toda la creación,
pero es su autoridad conferida por el Padre la que nos hace crecer y creer cada día más, que la luz de Jesús brille en tu vida. Dejamos el resto del discipulado a la sierva Yazaret, que va a seguir con este tema, ¿verdad? De parábolas que usó Jesús para confirmar su autoridad. Lo explicó en otras parábolas muy, muy interesantes. Adelante, Yazaret. Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar con la segunda parte. Es continuación. Y continúa el versículo 28 de Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28. Y ahí dice, ¿verdad? Es una parábola. La parábola de los dos hijos. Y dice la palabra, voy a leer. Dice, pero ¿qué les parece? Inicia, ¿verdad? Como dando continuidad a lo que venía enseñándoles y hablándoles pues Jesús a quienes se habían acercado, que eran pues un grupo de estos fariseos pues que no buscaban acercarse verdaderamente a Jesús en una forma de creer, sino en una forma de manifestar pues lo que no les agradaba, ¿verdad? ¿Por qué no lo creían? ¿Por qué no creían en Jesús? ¿Por qué lo rechazaban? Y entonces vemos que continúa pues enseñándole o explicando o informando, no sé, a este grupo de personas. Y en el versículo 28 dice, pero ¿qué les parece? ¿No? ¿Qué les parece? Y dice, un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo ese hijo le dijo, no quiero. Pero después arrepentido, sí fue a trabajar a la viña. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y entonces le respondió ese otro hijo. Y él le dijo, sí, señor, voy a la viña a trabajar. Pero a la mera hora no fue, ¿verdad? Y pregunta a Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y contestaron pues estos sacerdotes y ancianos, ¿verdad? Que habían estado dialogando con Jesús, ellos fueron los que respondieron. El primero fue el que hizo la voluntad de su padre, o sea, el que primero dijo no quiero, pero después se arrepintió y sí fue, ¿verdad? Y entonces en esta breve parábola, hermanos, Jesús pone, ¿verdad?, las dos respuestas en contraste con las respuestas que hoy en día se le da al evangelio. En el primer caso está un hijo al que se le pide trabajar en la viña y le dijo a su papá no quiero hacerlo, y después se arrepintió y lo hizo. Y un segundo hijo que su papá le dijo ve a trabajar a mi viña y dijo sí, sí quiero ir, o si voy, tengo la disposición, pero a la mera hora no fue, ¿verdad? Entonces, la implicación es que este hijo, el segundo, nunca quiso ir. Realmente, aparentemente tenía la disposición, pero realmente nunca quiso ir y le miente a su padre para dar la falsa impresión de que es obediente, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le pregunta a estos sacerdotes y a los ancianos cuál hizo la voluntad, ellos dan una respuesta obvia, ¿no? La respuesta rápida, pues el primero. Entonces, la enseñanza de Jesús en esta historia es que hacer es más importante que tan solo decir, ¿verdad? Y por supuesto que es mejor para una persona decir que hará la voluntad de Dios y hacerla. Pero también es válido, y es lo que aprendemos de esta parábola, que una persona puede decir, no quiero, ¿verdad? No, ahorita la verdad no estoy convencido, déjame entender y después lo hago, ¿verdad? O sea, decir no quiero, pero arrepentirse y a través de un cambio sincero de pensamiento, de actitud, ahora sí, obedecer. Eso es mejor que hipócritamente aceptar hacer la voluntad de Dios y después no cumplirla. Entonces, en este contexto, hacer la voluntad de Dios se relaciona con la aceptación, pues,
del evangelio, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que Jesús predicaba? Que se arrepintieran, ¿verdad? Y que acercaran, porque era necesario que se arrepintieran para que pudieran entrar al reino de los cielos que Jesús mismo vino a inaugurar. Entonces, hacer la voluntad de Dios era aceptar el evangelio, ¿verdad? Recibir a Jesús, reconocerlo como el Mesías, como el Salvador, como el Señor, ¿verdad? Como Dios mismo. Y entonces, después de que le contestan, Jesús continúa y les responde, ¿verdad? En el versículo 31, Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después para creerle, ¿verdad? Entonces, después de que dieran esta respuesta de que pues el primer hijo es el que hizo la voluntad del Padre, Jesús le muestra, ¿verdad? Su posición entonces de estos hombres dentro de esta parábola. Y Jesús les dice que aunque la respuesta que dieron a la pregunta que les hace Jesús fue la correcta, en realidad, la respuesta de estos hombres ante las enseñanzas de Jesús, ante quién era Jesús, ante el por qué Jesús hacía lo que hacía y con qué autoridad la hacía, realmente era su respuesta hacia Jesús, en la realidad era negativa, ¿verdad? Era hiperversa, porque vemos que, lo vamos a ver más adelante, que finalmente quisieron matarlo, ¿verdad? Quisieron matarlo, ¿por qué? Porque pues Jesús no los convenció. Entonces, estas palabras que ellos pronuncian cuando dicen el primer hijo hizo la voluntad del Padre, se condenaron a ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos cayeron en su propia trampa, ¿verdad? El que hizo la voluntad de Dios, del Padre, fue el primer hijo, ¿verdad? Aquel que dijo, no quiero, pero después se arrepintió. Ese era el punto, el arrepentimiento. Cosa que este grupo de personas a quien se está dirigiendo Jesús, que son los ancianos y los sacerdotes del templo, ante su aparente religiosidad de que ellos se creían que estaban en lo correcto, que eran agradables a Dios, todo lo que hacían, ellos se rehusaron a arrepentirse. Y entonces cuando ellos contestan esto, caen en su trampa, ¿verdad? Ellos mismos con su lengua, pues el primero, aunque nosotros no hagamos verdaderamente eso, ¿verdad? No hagamos la voluntad de Dios. Estos dirigentes religiosos afirmaban obedecer a Dios, pero sus acciones negaban, pues Dios tuviera algún lugar en sus corazones, ¿verdad? Aseguraban que tenían anhelo, ¿verdad? Por el Mesías, que esperaban al Mesías, eso es lo que ellos proclamaban, pero cuando se les presentó el Mesías, que era Jesús, no lo recibieron. Y es por eso que el Señor les dice, les digo, de verdad les digo que los publicanos y las rameras están un paso adelante, ¿verdad? Al reino de Dios. Y estas palabras, hermanos, para este grupo religioso de personas fue un reproche muy duro. O sea, yo creo que los hizo enfurecer porque los publicanos y las rameras eran como la escoria de la sociedad para ellos. Ajá. Ellos eran lo peor. Los publicanos, ellos los consideraban Mateo es el caso, ¿verdad? De un publicano. El apóstol Mateo, el que escribe este evangelio de Mateo, él se dedicaba a eso y él era considerado un traidor a su pueblo porque cobraba impuestos, ¿verdad? Para Roma. Entonces era de lo peor un publicano y las rameras pues personificaban la inmoralidad. Entonces estos dirigentes religiosos, ¿verdad? Judíos, creían que si alguien estaba totalmente fuera de la misericordia de Dios, pues eran los publicanos y las rameras. Y Jesús les dice, pues ellos están más cerca del reino de los cielos que ustedes, ¿verdad? Entonces, estos hombres ahorita se hallaban delante de Jesús y ellos eran como la élite religiosa. Ellos
eran los intérpretes supuestamente de la ley de Dios, eran guardianes del templo de Dios, ¿verdad? Ellos afirmaban que según su vida la daban en obediencia a Dios, pero realmente ellos vivían bajo una ilusión de que debido a que tenían una posición exaltada, reconocida delante de los hombres, ¿verdad? Pues ellos eran quienes le agradaban más a Dios, pero esto era una mentira, ¿verdad? Pero fue una ilusión, hermanos, que su pecado los llevó a pensar tal cosa de que con eso agradaban tanto a Dios, que Jesús no era Dios, que Jesús estaba equivocado y que ellos estaban en lo correcto y no pudieron ir al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces Jesús les declara a estos hombres que un publicano y una ramera, es lo que Jesús está queriendo decir, ¿verdad? Que si en algún momento ellos fueron desobedientes por naturaleza a Dios, ¿verdad? Porque por lo que hacían, pues mostraban que no tenían a Dios, pero que si ellos más tarde se arrepienten, ellos entran al reino de Dios. Esta frase de que están delante de ustedes no significa que los dirigentes incrédulos van atrás, o sea que al final también van a entrar, no, porque ningún incrédulo, ninguna persona que rechace a Jesucristo abiertamente puede entrar en el reino de Dios. Esto significa, Jesús usa esta expresión para demostrar, ¿verdad?, que según sus normas, según sus pensamientos y sus tradiciones, no pueden alcanzar la salvación. La salvación era Cristo. Era Cristo ese hombre al que ellos estaban oponiendo. Por lo tanto, ellos se estaban oponiendo a alcanzar la salvación, ¿verdad? Entonces dice, los publicanos, las rameras están más cerca del reino que los principales sacerdotes y los ancianos. Y esto no quiere decir que porque fueran más justos o aceptables a Dios, sino porque un publicano, las rameras, como vimos que ocurrió durante todo su ministerio, ya llevamos tiempo, mis hermanos, estudiando Mateo y vemos lo que ocurrió, ¿verdad? Que él se acercó a mujeres que iban a ser apedreadas por dirigentes judíos, ¿verdad? Y Jesús las restaura, les da una nueva oportunidad. Igual Mateo, ¿verdad? Que pertenecía a este sector, como encontró, ¿verdad?, misericordia en Jesús y Jesús lo llamó a seguirlo y Mateo siguió a Jesús. O sea, vemos que tuvieron la disposición de reconocer que tenía necesidad de la gracia divina de Jesús, ¿verdad? De Jesús mismo, que estos religiosos, estos hombres religiosos no pudieron aceptar, ¿verdad? Ellos no necesitaban a Jesús. Entonces, la enseñanza no fue que jactarse de religión, ¿verdad?, no califica a nadie para entrar al reino de los cielos, sino que cuando haya arrepentimiento, así seas el peor pecador del mundo, tú puedes entrar al reino de Dios si te arrepientes, ¿verdad? Y entonces él dice, hablamos de Juan el Bautista, ¿verdad? El pastor habló de Juan el Bautista. ¿Por qué? Y dice, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia, y se refiere a Juan el Bautista. Y decir que vino Juan en camino de justicia, pues fue decir no solo que su ministerio de Juan el Bautista venía de Dios, sino que él era un hombre piadoso en su forma de actuar que agradó a Dios. Juan el Bautista fue un hombre santo, fue un hombre justo y estaba lleno del Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese era el hombre que Dios había mandado para preparar el camino para Jesús. Juan predicó un mensaje, ¿verdad? El mensaje de arrepentimiento y bautizó, ¿verdad? Y bautizó para perdón de pecados, pero él mismo decía, pero un día va a venir otro, ¿verdad? Va a venir otro y los va a bautizar con el Espíritu Santo. Igual para perdón de pecados. Entonces, Jesús dice, vino este Juan, que era bueno, era agradable delante de Dios, y tampoco a él le creyeron. Entonces, estos dirigentes judíos habían sido escépticos también a Juan
desde el principio, y lo vemos en Juan capítulo 1, anótenlo hermanos, me voy un poco rápido, pero en Juan capítulo 1, estos dirigentes judíos envían a unas personas a cuestionar a Juan el Bautista y le dicen, bueno, ¿tú quién eres? Y Juan dice que como sondeando ahí la onda, les dice, no soy Cristo, o sea, no soy Cristo, porque esa era una primera idea, ¿verdad? Que ellos pensaban, pues que a lo mejor Juan el Bautista era el Mesías, y él dice, no soy. Y dicen, bueno, entonces, ¿quién eres? Para bautizar, ¿verdad? Para perdón de pecados. Y ese es cuando él les dice, bueno, es que viene uno, yo nada más vengo a anunciar que viene uno que es más grande que yo, ¿verdad? Y que los va a bautizar en el Espíritu. Entonces vemos que siempre había esta como curiosidad, no sé si una curiosidad buena o mala de parte de estos dirigentes judíos, pero aunque eran de los más curiosos y de los que siempre estaban ahí presenciando, se oponían fervientemente a Jesús. Entonces Jesús les expresa, ustedes viendo esto, viendo estas cosas, aún así, no se arrepienten. Entonces, estos dirigentes judíos no creyeron el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? No creyeron cuando vieron las vidas transformadas de los publicanos, de las rameras, que sí habían creído verdaderamente. Y esto quiere decir entonces que no iban a convencerse, ¿verdad? Ni por la verdad, ni porque Jesús mismo estaba en ese momento ahí diciéndoles, ellos se rehusaron, hermanos, y rechazaron a Cristo. Ellos habían estado expuestos a la luz de Dios, a la mayor luz, era el Hijo de Dios, Jesucristo, y sin embargo se negaron a ser iluminados. Dice una palabra, ¿verdad? En la Biblia, es Juan, me parece, una de las cartas de Juan, donde dice, amaron más las tinieblas que la luz. Oyeron el mensaje, ¿verdad? Que anunciaba el rey mismo, Jesús. Recordemos cómo le entró a Jerusalén como un rey, pero no creyeron, ¿verdad? No quisieron creer, no quisieron escuchar. Habían sido testigos del poder de Juan el Bautista, de Cristo, y esto no los conmovió, hermanos, a nada. Sus vidas quedaron igual, ¿verdad? Cristo murió, resucitó, y gloria a Dios por los que creyeron en él, ¿verdad? Porque representaba que ellos tenían una esperanza, pero estos que se negaron, nada cambió para ellos, hermanos. Todo quedó igual, y esto es muy triste. Y entonces, hermanos, continúa Jesús y da otra parábola, y continúa, ¿verdad? Su respuesta a estos hombres, pues un tanto hostiles, ¿verdad? Y vemos que cómo les contesta con esta parábola, pues ya si esto no los hacía cambiar, pues ya nada los podía hacer cambiar, ¿verdad? Entonces recordemos que en versículos anteriores, cuando entró al templo y destruyó, ¿verdad? A los mercaderes y los cambistas, ¿verdad? Y Jesús pues destruyó todo eso, pues los fariseos, estos sacerdotes estaban así de por qué Jesús se toma este atrevimiento, ¿verdad? Le preguntan con qué autoridad lo hace, ¿verdad? Y siguen dudando de Jesús. Y entonces aquí viene otra parábola, y en esta parábola también, hermanos, es una palabra muy dura y con mucho juicio, ¿verdad? Y con mucho juicio. Y nada más voy a aclarar algo rápidamente. Cuando dice que el reino de Dios, que iban a entrar primero rameras y publicanos antes que los religiosos, no quiere decir, hermanos, que el reino de Dios debe estar lleno de pecadores. Quiere decir que cualquiera que se identifique como un pecador y que reconozca su situación de pecador, que no es ni tantito bueno delante de Jesús, pero cree en Jesús, cree en la obra que él hizo, eso lo introduce en el reino de Dios. ¿Y cuál es la esperanza? Se abre una puerta, hermanos, con una posibilidad que a lo mejor antes no veía, ¿verdad? Que no era posible. Jesús te abre la posibilidad de cambiar, de ser transformado verdaderamente.
aquel que piensa que es muy bueno y que no necesita de Dios para ser bueno, está muy lejos de ser un ciudadano del reino de Dios. Porque Jesús no puede perdonar ni puede redimir a nadie que no reconozca que necesita ser limpiado y redimido. Y nada más quería hacer esa aclaración. Entonces, hermanos, su otra parábola, ¿verdad? Jesús cuenta una historia. En esta historia era una historia comprensible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo era como algo a lo que comúnmente la gente se dedicaba, ¿verdad? Tenía viñedos y pues la gente tenía viñedos, trabajaba la tierra, hacía lagares, ¿verdad? Para producir vino. Entonces esta situación es una situación común, algo que conocían, un lenguaje que ellos conocían, porque a eso se dedicaban en ese tiempo, ¿verdad? Entonces dice que un padre de familia plantó una viña. Ajá, planta una viña. Y esto ya dijimos era muy normal, era un pilar de la economía, dedicarse a esto, a tener viñedos. Y entonces dice que el hombre compra una viña y pone un vallado alrededor de su viña. Esto era pues para proteger el viñedo de animales, ¿verdad? De animales, y entonces hacían un vallado alrededor de su viña de piedra o sembraban zarzas, porque las zarzas tienen muchas espinas y esto protegía el viñedo, ¿verdad? Y entonces, dentro de esa viña dice que había un lagar, ¿verdad? El dueño de esta viña tenía un lagar. Un lagar, pues generalmente se cavaba en la parte más baja del terreno. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se exprimían era el lugar más alto y a través de un canal descendía lo que se exprimía de las uvas al lugar más bajo, que era como el lagar, como un lugar, un recipiente, por así decirlo, ¿verdad? Y dice también que este dueño de la viña también construyó una torre, y una torre era usada pues como un puesto de observación, ¿verdad? Contra merodeadores, o un refugio para los trabajadores, o para almacenar, no sé, semillas, herramientas, X, ¿no? X cosas, no sé, muchas cosas. Entonces, vemos que este dueño de esta viña, dice la palabra, que arrendó a unos labradores. Y él creyó que eran unos cuidadores fiables, ¿verdad? Y entonces llegaron a un acuerdo, y el acuerdo es que ellos trabajaban la tierra, el dueño se iba a ir lejos. Entonces ellos trabajaban la tierra y tenían que pagar de lo que produjeran, de lo que trabajaran, al dueño de la viña, ¿verdad? Como alquiler por esa viña. Le pagaban con producto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, el dueño está satisfecho y se va. Dice, ok, ya les renté mi viñedo, ya acordamos el trato, y se va lejos. Y dice que después, tiempo después, pasa el tiempo y se acerca el tiempo de los frutos, ¿verdad? Donde ya se recoge la uva, y envía el dueño desde donde está muy lejos siervos a estos labradores a quienes les había pues rentado su tierra. ¿Para qué? Para que le pagaran al dueño lo acordado. Pero en lugar de que estos arrendadores pagaran lo que le debían al padre de familia, al dueño de la viñeta, dice que a los siervos que mandó los golpearon. Dice que a otro lo mataron, que a otro lo apedrearon, ¿verdad? Y entonces, en Marcos narra también, hermanos, esta parábola. Marcos dice que llegaron de juntos, ¿verdad? Pero dice lo mismo. A estos siervos que fueron mandados por el dueño, los golpearon, los azotaron, los apedrearon y los asesinaron. Y entonces dice que primero envió a unos, después envió a otros, y aún así los que labraban la tierra, los que tenían esta tierra, pues hicieron lo mismo, ¿verdad? Los rechazaron, dijeron, nos vale, el dueño está muy lejos, no nos importa, no le vamos a pagar, ¿no? Casi se sentían los dueños de la viña.
Y entonces, hermanos, vemos que los labradores que rentaban esta tierra, ellos tenían una oportunidad muy buena, pues de tener una buena vida, ¿verdad? Era un excelente trato. Ok, yo les presto mi tierra, la trabajan, ellos ya no tuvieron que construir nada, todo lo preparó el dueño. Y esto era para que ellos podían tener una buena vida, ¿verdad? Y sin embargo, no se contentaron con una buena vida, con un buen trato. Ellos quisieron toda la cosecha para ellos mismos y no tuvieron misericordia en conseguir ese objetivo, ¿verdad? Y después de que rechazan a los siervos de este dueño del viñedo, de la viña, dice que finalmente les envía a su hijo y les dice, o él piensa, van a tenerle respeto a mi hijo, ¿no? Porque es mi hijo, ¿no? No creo que lo maten, no creo que lo azoten, lo golpeen. Pero resulta, hermanos, que pues que llega el hijo y ellos saben que es el hijo, se presenta como el hijo del dueño. ¿Y qué creen que dicen? Dicen estos hombres, vamos a matarlo. Vamos a apoderarnos de esta forma si lo matamos de su heredad, ¿verdad? Ya el dueño no va a tener a quien heredar, casi nos vamos a hacer dueños de esta viña, ¿verdad? Y sí, llegó el hijo, lo mataron, lo echaron fuera de la viña, ¿verdad? Y entonces, originalmente primero habían querido como quedarse con las utilidades de la viña, pero ahora planean quedarse la viña, ¿verdad? Y entonces vemos que este asesinato fue premeditado. Sabían que era el hijo, no les importó, lo hicieron porque querían asesinar al hijo. Entonces, los labradores no lo confundieron, no hubo confusión, no lo confundieron con otros sirvientes, sabían exactamente quién era, ¿verdad? Y lo matan para adueñarse de su heredad. Hermanos, esta parábola es considerada que quizá es un poco exagerada. O sea, al ver la paciencia del dueño del viñedo, ¿verdad? Al decir, bueno, ya mataron a mis siervos, pues les envío otros siervos. Bueno, ya mataron a mis otros siervos, pues les envío a mi hijo. Y resulta que le matan al hijo. Y la maldad extrema de estos labradores injustos, ¿verdad? Porque era una acción muy injusta. Esta parábola puede sonar muy exagerada. Sin embargo, Jesús quería ilustrar algo. Jesús quería ilustrar algo con esta parábola muy extrema, ¿verdad? La maldad de los hombres y la paciencia del dueño de la viña. Hermanos, el dueño de la viña es Dios. El hijo que mandó es Jesucristo y los labradores, ¿verdad? Son aquellos a quienes se les ha dado todo del Padre, ¿verdad? Y aún así ellos se creen dueños de todo, ¿verdad? No, yo esto me lo gané por mi esfuerzo, por mi trabajo, yo no le debo nada a Dios y Dios nada me debe, ¿no? Yo esto es mío y de nadie más. Bueno, pues esta actitud, ¿verdad? De creerse los dueños del viñedo y de que el dueño estaba muy lejos, en fin, que el dueño ni hace nada, es sumamente paciente, ni existe, pues vamos a ser malos. Esto es una realidad, hermanos, de la humanidad. Esto es una realidad hoy en día. ¿Y cuál fue la conclusión? Jesús se las deja abierta, lanza una pregunta abierta y dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué les va a hacer a esos labradores cuando llegue el Señor de la viña? Porque una cosa es segura, mis hermanos, y es que el Señor de la viña va a regresar, ¿verdad? Va a regresar por lo que es suyo, a reclamar lo que le pertenece. Su paciencia es infinita, es misericordioso, mandó a Jesucristo, lo mataron, resucitó, ¿verdad? Gloria a Dios porque Él está vivo, pero el Señor de la viña va a regresar. Y Él deja la pregunta abierta. ¿Qué creen que va a hacer? Y entonces le contestan, mis hermanos, le contestan estos religiosos, estos dirigentes judíos, y dijeron, pues a los malos los va a destruir sin misericordia y le va a dar su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, ¿verdad?
¿qué hará el señor de la viña? Y entonces los sacerdotes de inmediato responden con indignación moral, ¿no? Porque están indignados por la actitud de estos labradores malvados. Pues los va a destruir. Y vemos cómo de nuevo, hermanos, caen en su propia trampa, ¿verdad? Caen en su propia trampa. Sin duda estaban estos hombres sumamente complacidos, ¿verdad? Con la oportunidad que Jesús les da de responder y de demostrar su superioridad moral delante de Jesús. Incluso, ¿verdad? Evalúan de manera acertada el final apropiado de esta parábola, de esta pregunta. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña con esos labradores injustos? ¿Verdad? Y dice, los va a castigar severamente. Entonces, estos dirigentes religiosos estaban totalmente inconscientes de que al alimentar su orgullo, ¿verdad? Con la pregunta provocadora de Jesús, ellos cayeron en su propia trampa. Y les contesta, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y vemos, ¿verdad? El Señor usa también aquí un ejemplo, la piedra angular. Esto es un ejemplo de construcción. La piedra angular, hermanos, representaba una piedra que era importante porque era la referencia para colocar los cimientos de una construcción. El arquitecto que se ponía la primera piedra tenía que seleccionarla. Y esto implicaba que muchas veces veía una piedra y decía esta no, o veía otra y decía esta tampoco, ¿verdad? Por eso dice, la piedra que desecharon, esa es la que ha venido a ser cabeza del ángulo, porque para ellos, ¿verdad? Para los edificadores, los que tenían que ser los edificadores, porque eso le correspondía al pueblo de Israel, fue una promesa que ellos tenían, pero lo rechazaron, hermanos. Entonces esa piedra que ellos desecharon, esa piedra era la correcta, era Jesús, es la cabeza del ángulo, ¿verdad? Entonces esta cabeza de ángulo era la parte más fundamental de una edificación, ¿verdad? Sin esta no se podía determinar la colocación o la alineación de todas las demás partes de la cimentación. ¿Y qué ocurría si no eran bien colocadas o colocadas de acuerdo a la piedra angular, los cimientos? Pues era inestable la estructura y podía colapsar, podía derrumbarse, ¿verdad? Pero esta cabeza del ángulo que es Cristo, ¿verdad? Y que más adelante vemos que los apóstoles pusieron los cimientos en referencia a la piedra angular que fue Cristo, que es la doctrina de Jesucristo. Esos son los cimientos, hermanos, de nuestra fe que pusieron los primeros apóstoles. Es estable, ¿verdad? Jesús no se va a mover. Jesús es estable y Jesús va a permanecer para siempre. Y entonces Jesús cita esta palabra de las Escrituras que viene en el Salmo 118, 22, y cita, ¿verdad? Jesús antes ya había citado este salmo, hermanos, cuando él hizo su entrada triunfal en Jerusalén, también citó el Salmo 118, ¿verdad? Entonces, cuando le dicen a Jesús que los malvados labradores debían tener un fin lamentable, los gobernantes, ¿verdad?, del templo, los guardianes de la ley suprema de Dios, según ellos, se enjuiciaron a sí mismos, ¿verdad? Porque Jesús les estaba diciendo, entiendan, ustedes son esos hombres, ustedes son esos labradores malvados, ¿verdad? Dios había preparado un lugar de gran belleza y bendición y luego lo concedió de manera misericordiosa, ¿verdad? Esta mayordomía al pueblo de Israel. Esto era un lugar de promesa, hermanos, representaba un lugar de promesa, de esperanza, liberación, salvación, de seguridad, pero Israel se apropió indebidamente de todas esas bendiciones y le quitó a Dios lo que le condía a gratitud, la gloria, la honra, ¿verdad? Que a Dios le pertenecen. Y es por eso que se dio a otros labradores. Hermanos, ahora nosotros somos esos otros labradores.
Y ahora nosotros también tenemos que rendir cuentas a Dios, al Dios de la viña, al dueño de la viña. Hermanos, la gloria, la honra no puede ser para nosotros. No podemos servir a Dios buscando estas cosas. Tenemos que entregarle a Jesús, ¿verdad? A entregarle a Dios, al dueño del viñedo, lo que le corresponde. Y hace poco yo hablaba sobre esto. Hay cosas, hermanos, que le tenemos que dar a Dios que no se le pueden dar a los hombres, que solo le pertenecen a Dios, ¿verdad? Y entonces también Dios deja claro qué es lo que no le agrada. La religión y las apariencias no le han agradado a Dios nunca. A lo largo de la historia e incluso hoy en día, muchas personas se niegan a recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Y no debido a una falta de evidencia, sino porque se niegan a creer la evidencia, ¿verdad? O porque simplemente no quieren creer. Y ya termino, hermanos. Por lo tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, o sea, la piedra angular que es Cristo, ¿verdad? Le desmenuzará. Y eso, hermanos, habla de que el juicio, y lo leímos ahorita con el pastor, ¿verdad? El juicio le pertenece al Hijo. Ahora ya se le dio la autoridad y un día va a venir en juicio, pues a ver cómo edificamos, cómo sobreedificamos sobre la piedra que ya está puesta, que es Él. Y bueno, hermanos, pues con esto voy a terminar. Le doy, pues vamos a orar rápidamente para finalizar este estudio. Bendito Dios, pues te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, tu palabra que siempre nos enseña, mi Dios. Esta palabra, Señor, fue un tanto fuerte, Señor. Sabemos que tú la dirigías en ese tiempo a un grupo, Señor, de dirigentes religiosos, mi Dios, pero es importante, Señor, a veces tomar lo que hoy nos corresponde, Señor, porque a veces nosotros nos comportamos de la misma forma. Señor, te rogamos, Padre, que si existe una actitud, Señor, esa actitud de autosuficiencia, Señor, de no reconocerte, Señor, de que solo a través de ti podemos, Señor, ser buenos y ser agradables, Señor, delante del Padre. Si hay una actitud, Señor, que no sea esa, que no sea la correcta, mi Dios, llévanos al arrepentimiento, Señor. Llévanos a arrepentirnos, Espíritu Santo. Convéncenos, Señor, de lo que está mal, Señor, y llévanos, Señor, a limpiarnos, Padre, a limpiarnos, mi Dios, porque tú vienes pronto, Señor, y tú vienes, Señor, por corazones, Señor, corazones sinceros, Señor, por personas, Señor, que limpien sus vestiduras, Señor, todo el tiempo delante de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor. No permitas que el pecado, Señor, pase desapercibido en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, mi Dios, porque sabemos que sin ti, Señor, no lo vamos a lograr, Señor. Pero si tú estás con nosotros, Señor, nos sometemos, Señor, a tu voluntad, mi Dios, con la disposición de obedecerte, Señor, en todas las cosas que tú nos has enseñado, Padre. En el nombre de Jesús, sé tú con cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos, bendito Padre, en esta noche, Señor, a todos. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, gracias, Jazz. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Un abrazo. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones. Que tengan una linda noche. Gracias.